A ver, cuando pensamos en los mapuches del siglo XIX, casi siempre se nos viene a la cabeza la imagen de un único pueblo, unido contra el avance de Chile y Argentina. Pero esa imagen, la verdad, se queda muy corta. Hoy vamos a desmontar ese estereotipo para descubrir un paisaje político que es fascinante, un auténtico mosaico de naciones, cada una con sus líderes, sus alianzas y sus propias estrategias para sobrevivir en un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo. Y es que esta cita, la verdad, le da en el clavo. Porque esto no va solo de guerras y conflictos, ¿eh? Va de sociedades muy orgullosas, con una memoria profundísima de lo que fue ser libres y prósperos. Y es precisamente ese orgullo, esa herencia altiva, lo que empujaba a sus líderes a tomar decisiones que iban a definir su futuro por completo. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan. Primero, vamos a entender cómo funcionaban sus alianzas. Después, nos meteremos de lleno con los protagonistas, los abajinos y su idea de integrarse, los arribanos y su sueño de una confederación rebelde, los increíbles reyes de las pampas argentinas y, para terminar, los riquísimos cacicazgos del sur. Venga, vamos al lío. Vale, la clave para entender todo esto es una cosa muy sencilla. El pueblo mapuche del siglo XIX no era un bloque único, para nada. Era una red complejísima de sociedades distintas, muy poderosas. Ojo, que sí, estaban unidas por lazos familiares, por matrimonios, pero al mismo tiempo había unas rivalidades tremendas y sobre todo estrategias políticas totalmente opuestas para lidiar con los nuevos estados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque básicamente había dos grandes estrategias, dos bandos. Por un lado, los abajinos, la gente de los valles fértiles, que dijeron, oye, quizá lo más inteligente es negociar y aliarnos con el gobierno chileno para mantener nuestro poder. Y por otro, los arribanos, en la precordillera, que pensaban justo lo contrario. Santiago es el enemigo final. Tenemos que unirnos todos los pueblos y resistir. Dos visiones, dos destinos. Venga, pues vamos a empezar por los de las llanuras. Los abajinos, o gente de la Tierra Baja, controlaban las mejores zonas para la agricultura y el ganado, y su estrategia, pues era muy pragmática, la verdad. Consistía en aliarse con el poder chileno para, por un lado, asegurar sus tierras y, por otro, protegerse de sus grandes rivales, que eran, como no, los arribanos. Y si hablamos de los abajinos, hay un nombre que destaca por encima de todos, Lorenzo Colippi, un líder potentísimo, fundador de una dinastía que duró generaciones. Su nombre era sinónimo de poder y de una política muy clara de colaborar con las autoridades chilenas. Pero cuidado, que Colippi no era un diplomático de salón. Fíjate, las crónicas de la época nos pintan un retrato bastante particular. Decían que era grande y feo, tan mal agestado que daba susto mirarlo. O sea, era un guerrero formidable, una figura que imponía respeto y miedo solo con la mirada, y que además era un luchador legendario a lomos de sus muy buenas caballos. Pura crudeza y poder. Y es que esa mezcla, ¿no?, de guerrero brutal y estratega político es lo que nos muestra su verdadera inteligencia. Colippi se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando, así que, en vez de una guerra total, buscó una integración que le beneficiara. Aceptó soldados chilenos para protegerse, mandó a su familia a educarse en castellano, adoptó ciertas costumbres europeas, todo para poder negociar desde una posición de fuerza y no perder ni un ápice de su poder en el nuevo orden. Venga, pues ahora dejamos los valles y nos vamos a las montañas, a conocer a sus grandes rivales. Los arribanos, la gente de las tierras altas, tenían una visión que no podía ser más distinta. Para ellos, cualquier pacto, cualquier acercamiento al gobierno de Santiago era el principio del fin de su independencia. Y aquí el gran protagonista, el cerebro detrás de toda esta resistencia, era Manguín, también conocido como Manil Bueno. Un líder recordado no solo por su valentía, que también, sino por su sabiduría. Y ojo que esto es súper importante, por una visión política increíble, que iba mucho más allá de sus propias tierras. Fíjate qué diferencia con Colippi, ¿eh? Cuando un viajero de la época describe a Manguín, no habla de su fuerza bruta, habla de su nariz ligeramente aguileña y el aire de quien tiene el hábito inflexible de mandar. Vamos, que no lo veían como un simple guerrero, sino como un estadista, un tipo con una autoridad natural, respetado y temido por su astucia. Es que lo increíble de Manguín es que su estrategia iba mucho más allá de la simple guerra. Él jugaba a otra liga, a una escala geopolítica mucho mayor. ¿Qué hizo? Pues unificó a todos los clanes de la cordillera, se puso a negociar con políticos de Chile y de Argentina que estaban en contra de sus propios gobiernos, y como jugada maestra, selló una alianza con el poder mapuche más grande al otro lado de los Andes, enviando a su propio hijo para garantizar el pacto. Casi nada. Claro, porque, hay que entender que el mundo mapuche no se acababa en los Andes, ni mucho menos.
Se extendía por todas las llanuras argentinas, y allí algunos líderes que venían de Chile crearon auténticos imperios, controlaban las rutas comerciales y se sentaban a negociar de tú a tú con el mismísimo gobierno de Buenos Aires. Y aquí tenemos que hablar de Calfucurá, porque su historia es de película. Llegó desde Llaima, en Chile, y en poquísimos años, a base de violencia y mucha diplomacia, se convierte en el hombre más poderoso de toda la Pampa. Consiguió el control de las salinas grandes, que eran vitales por la sal, y eso le dio un poder económico brutal. Durante décadas era él quien decidía si había paz o había guerra en la frontera argentina. Y esto nos lleva a un concepto que a mí me parece fascinante: ir a arreglarse a la Argentina. Era como el viaje de iniciación de los jóvenes mapuches. Se iban a la Pampa, allí aprendían a luchar, se unían a incursiones, conseguían una fortuna en ganado y caballos, y cuando volvían a casa, ya no eran unos críos, volvían convertidos en hombres, en guerreros de prestigio. Era como una especie de mili máster a la vez. Bueno, y ahora nos vamos a mover a una zona que muchas veces se queda en el tintero, el sur del río Cautín. Lejos de la guerra de la frontera, estos grupos crearon sociedades súper prósperas, muy bien organizadas y con una riqueza agrícola y comercial tremenda. Por ejemplo, los boroeanos eran unos comerciantes increíbles. La gente de Tolten era tan buena en la agricultura que hasta una variedad de patata lleva su nombre. Y los de Pitrufquén pues controlaban un nudo de comunicaciones vital. O sea, un mundo mapuche que no estaba tan centrado en la guerra, sino en el desarrollo económico y la sofisticación social. Y para que nos hagamos una idea del nivel de riqueza y de sofisticación que había por allí, hay un relato de un viajero de la época que es brutal. A ver, imaginemos la escena por un momento. Suena una trompeta, aparece una comitiva y llega el jefe, Payalev, vestido como un general europeo, pero con una ostentación de plata maciza que dejaba bien claro quién mandaba. Esto no es la imagen de una tribu primitiva, esto es una corte, es un poder establecido que se presenta con toda la pompa y el boato de un reino. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy clara. El mundo mapuche del siglo XIX era un mosaico. No existía la política mapuche, sino muchísimas. Los Colipi buscaron integrarse, Manguín la confederación, Calfucurá levantó un imperio en la Pampa, y los Payalev gobernaban sus ricos señoríos en el sur. Cada uno, a su manera, intentó navegar las enormes presiones de la historia. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si entendemos que antes de que Chile y Argentina se consolidaran, ya existía este mundo tan complejo de naciones indígenas, con sus propias políticas, sus alianzas, sus guerras, ¿no nos obliga esto a repensar por completo la historia? Quizá la formación de las fronteras que vivimos en el mapa no fue algo inevitable, sino el choque de mundos políticos que eran igual de complejos.